Saludos y bienvenidos a una edición más del programa Caminar Juntos. En este año sacerdotal en el que estamos descubriendo la riqueza de esta vocación, a lo largo del mes de febrero vamos a tener muy presente en nuestro programa la Jornada Mundial del Enfermo, que como saben se celebra el día 11, coincidiendo con la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. La enfermedad, que es una realidad para muchas personas, enfermedad que es acompañada por nuestros sacerdotes y en muchas ocasiones vividas por ellos mismos en primera persona. Hoy en nuestro programa conocemos al párroco de Yunclillos, que además es capellán en el Hospital Universitario de Toledo. Bueno, don Jesús, estamos aquí en la parroquia de San Andrés Apóstol. Usted es párroco de esta comunidad de Yunclillos y lo primero que le voy a pedir es que me hable pues, de cómo es esta parroquia, ¿no? Bueno, yo hace 25 años que estoy aquí y porque he llevado esta parroquia junto con la de Nuestra Señora de la Asunción de Cabañas de la Sagra y a la vez daba clase en el Instituto de Vargas, ¿no? Era mi primera misión cuando vine aquí en esta parroquia. ¿Por qué? Porque esta parroquia tiene unos 700, 800 habitantes, pero es un pueblo que habitualmente no viven tantos, ¿no? Porque hay gente que vive a lo mejor en Getafe, en Madrid y viene los fines de semana, pero tienen casa. Entonces están censados 700, 800, pero realmente hay menos. ¿Por qué digo esto? Porque es una comunidad donde, para que os hagáis una idea, habitualmente tenemos 4 o 5 niños de primera comunión, entierros puede haber una media de 8 o 10 y bodas 1 o 2 al año, es decir, para que veamos cómo esta parroquia es una parroquia que no ha crecido, de la Sagra es la única parroquia posiblemente de la Sagra que no ha crecido. Entonces, es una comunidad parroquial muy unida en el aspecto de que nos conocemos todos, somos una gran familia y es verdad que la gente que es de aquí del pueblo son gente con bastante sentido religioso. ¿Por qué digo esto? Porque habitualmente los que son de aquí natural y han vivido aquí siempre, todos se bautizan, todos hacen la primera comunión, todos se confirman y habitualmente, excepto algún caso concreto, se casan por la iglesia, es decir... Se vive la fe de forma natural. Se vive la fe de forma natural, sobre todo porque la iglesia... que esta iglesia, fijaros, esta iglesia tan grande, en un pueblo tan pequeño, ha sido algo de lo cual los de Yunclillos han estado siempre muy orgullosos. Y por eso yo creo que la cercanía de la iglesia en todos los aspectos, a nivel pastoral como a nivel personal de la gente, ha estado muy marcada siempre. Por eso yo me di cuenta de que el sacerdote le tratan como uno más de la familia. Aquí don Rafael Pastor también estuvo 25 años y entonces me refiero que la gente ha estado siempre vinculada mucho a la iglesia. Por eso este pueblo ha crecido a nivel del colegio público, pero ya digo que a nivel de lo que es las familias que se han casado, se quedan aquí, pero claro, son poquitas, porque trabajan en Toledo. Pero claro, como son pocos, como estoy diciendo, sí, pues habitualmente se tienen hijos, pero ya digo, hay veces incluso que hay algún año que hay más niños de comunión, pero es de los del colegio, que vienen de otros pueblos, que quieren hacer la comunión con sus compañeros. Pues conozco a don Jesús desde que vino a la parroquia, pues hace 26 años, 25 años y algo. Hizo en septiembre y desde entonces le conocemos. Pues una persona que sabe compatibilizar su trabajo en el hospital como sacerdote con un trabajo en la parroquia y como un gran orador, se lo digo siempre, que es un gran orador y las predicaciones son magistrales.
parroquia donde gira todo en torno a los sacramentos. Las catequesis, tanto de primera comunión como desde pequeñitos, como las catequesis de confirmación, o, por ejemplo, pues todo lo que hace referencia a los enfermos, pues es un grupo que yo también doy la comunión, como hago en el hospital, a los enfermos aquí, y es un grupito de 8 o 10, ¿no?, que es asequible. ¿Por qué? Porque aquí la gran mayoría de la gente tiene a sus familias en sus casas. Antes era muy difícil encontrar a alguien que le llevasen a la residencia, porque vivían aquí. Ahora es verdad que ya no han tenido más remedio por los trabajos, sí, etcétera, pero habitualmente la gente no llevaba a sus familiares a las residencias y estaban aquí. Por eso, de hecho, hay un grupito majo de enfermos en sus casas que yo les llevo también la comunión. Y luego, también una característica muy concreta es que como la gente tiene una visión muy cercana de la Iglesia, pues todo el mundo te pide esos funerales, todas las parroquias. Por ejemplo, aquí hay un coro que lleva a lo mejor más de 30, 35 años cantando las mismas personas. O sea, que la gente mantiene ese compromiso. Mantiene ese compromiso porque para ellos la Iglesia es algo muy importante. Un grandísimo párroco, estamos en el pueblo muy contentos con él. Como ha dicho Arantxa, es un gran orador, es muy buena persona, muy empático, nos deja margen para que nosotras, que realmente también tenemos que llevar la parroquia, podamos hacer lo que creamos conveniente para el bien de la parroquia. Es un hombre donde tenemos toda nuestra confianza. El pueblo confía ciegamente en don Jesús. Ya hay algún problema, podemos acudir a don Jesús. Es como las bodas, para la alegría y las tristezas. Ahí siempre tendremos a don Jesús. Luego también está la Hermandad de la Virgen del Carmen, aquí la patrona es la Virgen de la Salud, sí, que esa imagen es una imagen negra del año 1700. Que tiene también una historia, porque lo de la Virgen de la Salud, que sea la patrona de Yunclillos, donde su párroco es capellán de hospital, sí, 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 y además el conciliario de la hospitalidad, eso no va por ahí, ¿no? Todo va unido. A ver, la Virgen de la Salud es muy curioso porque yo no lo he visto nunca en ningún sitio, por lo menos así. Su fiesta es siempre, bueno, está estipulada el segundo fin de semana de septiembre. Y una peculiaridad es que cuando llegamos a la plaza, se para la procesión enfrente del ayuntamiento y todos los niños pequeños que han nacido ese año o alrededor o que viven fuera pero son del pueblo, sí tienen que hacer una foto con la Virgen de la carroza. Paramos la procesión y ya en ese momento todo el mundo se pone a hablar, etcétera, a hacer la fotografía. ¿Por qué? Porque todos los hijos del pueblo tienen una foto con la Virgen de la Salud el día de la patrona en la plaza del pueblo. Es una tradición que hacen y que la gente, incluso los que están fuera, viene y respeta. Entonces, y luego ya continuamos la procesión normal y bien, entonces se la tiene mucha devoción. Es muy curioso porque, como es la Virgen de la Salud y la gente de los alrededores de los pueblos también la tiene mucha devoción, el manto detrás tiene una bolsita al lado con muchísimas fotos de personas del pueblo que están enfermas o de fuera, que viene la gente a pedirles para que le ayuden. Y tienen mucha fe en la Virgen de la Salud. Y después, otra devoción muy importante aquí es la Virgen del Carmen, que ahí sí que hay hermandad, cosa que la Virgen de la Salud no tiene hermandad. Son las fiestas patronales que organiza el ayuntamiento, etc. Y sin embargo, en julio, la Virgen del Carmen, la hermandad, que están prácticamente 400 personas o 500, casi todo el pueblo, ¿no?, porque mucha gente está fuera. Entonces, esas personas
tienen esa devoción a la Virgen del Carmen también y son las que organizan un poco todo este tema. Entonces ahí está esa hermandad que también colabora mucho siempre con la Iglesia en todo. Por eso explico esto, porque es un pueblo donde no hay, por ejemplo, movimientos pues, como puede ser en otras parroquias de todo tipo, por este motivo, porque todo gira alrededor de los sacramentos, porque la gente que hay está prácticamente vinculada, ¿no? Por ejemplo, ahora los niños de primera comunión, pues todos los domingos vienen a misa con sus padres. Entonces, esas cosas salen muy naturales, ¿no? No tienes que exigirlas. ¿Por qué? Porque ha sido algo que se ha hecho habitualmente. Luego, otra cosa muy curiosa, por ejemplo, el día de Navidad, pues todos los niños del colegio pequeños hacen una representación del nacimiento. Eso lo han hecho los padres de pequeños y lo siguen haciendo los hijos y los nietos de los abuelos, ¿no? Sí. Entonces, porque son tradiciones en un pueblo pequeño que se han ido cuidando a lo largo del tiempo y que se hacen mucho. Y luego la labor del sacerdote, aquí siempre, por ejemplo, a mí me llaman muchísimo para todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque al ser un pueblo pequeño tienes una relación muy directa, ¿no? Muy directa con ellos en todos los sentidos. Y lo vivieron con don Rafael, que por eso lo digo, ¿no? Porque estuvo 25 años, lo están viviendo conmigo. Entonces, claro, ten en cuenta que yo ya he bautizado, casado a infinidad de personas que hacen ver que de generación en generación van teniendo ese contacto. Entonces ellos, cualquier problema, cualquier dificultad, te enteras, te llaman, estás pendiente de ellos y bueno, yo creo que eso... Decía antes que, claro, la comunidad, la parroquia que mantiene, y en general todos los habitantes de Yunclillos, que mantienen un trato muy cercano con su sacerdote, con su párroco, pero claro, más aún cuando uno lleva 25 años, ¿verdad?, que conoce, que ha dado la comunión, ha casado, ha bautizado, ¿no?, a toda una generación. Sí, y sobre todo había una cosa muy importante y es que, claro, cuando estás aquí habitualmente, cuando alguien pues tiene una enfermedad o cuando surge pues algo de una muerte trágica o una muerte, claro, el hecho de ser un pueblo pequeño te hace tener mucho trato con esas familias y por eso muchas veces pues siempre la familia valora muchísimo el trato que tú le puedes dar como sacerdote en esos momentos difíciles, ¿no? Y por eso, y al haber conocido a tanta gente, pues está esa cercanía con la gente. Don Jesús, ¿cómo compagina su servicio en el hospital como capellán y su labor aquí como párroco? Sí. A ver, cuando a mí, después de llevar aquí 11 años, me propuso el señor arzobispo, que era don Antonio Cañizares, el que fuera al hospital, por lo que hemos hablado, por lo que decimos de la importancia que tiene mi labor con los enfermos en la hospitalidad de Lourdes, entonces me propuso lo de ir al hospital y yo le dije, bien, pero fui yo el que propuse, colaboré en ese sentido, y dije, es que si yo solamente estoy en el hospital y dejo lo que es una parroquia, lo que es un entierro, un bautizo, no me acaba de convencer. Entonces, prefiero probar y ver la posibilidad de compaginar. Entonces yo empecé con mis compañeros allí, hacían un esfuerzo en el hospital, pero luego nos fuimos dando cuenta, y de hecho ahora don Francisco actualmente, él dice que cree que es bueno tener tarea pastoral y hospital, entonces por eso somos más capellanes y así podemos un poco... Rotar. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es que al ser un pueblo pequeño, aquí prácticamente todos los días misa, porque yo cuando me tocan en el hospital las 24 horas, digo misa aquí antes por la mañana y luego me voy al hospital. Hoy, por ejemplo, cuando vengo del hospital, esta tarde digo misa. ¿Qué quiere decir eso? Que habitualmente lo tengo atendido. Si hay un entierro y estoy de guardia, mis compañeros en el momento del entierro me sustituyen para yo poder hacer el entierro. El fin de semana siempre estoy aquí, no hago hospital, solamente los domingos que me toca, lo hago después de la misa de la parroquia. Entonces, ¿por qué? Porque en el hospital está hecho de tal forma que hay otro sacerdote que se encarga el fin de semana. De esta manera, prácticamente... Es verdad que estoy mucho tiempo en el hospital, pero lo puedo compaginar al ser una parroquia pequeña, porque esta parroquia siempre estaba antes unida a Cabañas de la Sagra y incluso cuando yo estaba a la tarea del sacerdote en el instituto. Entonces, al ser pequeña, debe estar siempre compaginada con algo, porque es muy pequeña para estar un sacerdote solamente con la parroquia. Por eso, en este caso, sí que se puede, ¿no? Hay mucha gente, es verdad que la iglesia es muy grande y la gente se piensa que Yunclillos tiene muchos más habitantes, pero luego cuando les dices realmente los habitantes que hay, te das cuenta de que, hombre, es verdad que supone un esfuerzo, porque muchas veces sales del hospital, estás muy cansado y dirías, no hago nada, pero bueno, y tienes que solucionar temas de la parroquia. Pero con el contexto que estoy diciendo,
claro, hay parroquias que tienen 80 entierros al año, 90, hay parroquias que tienen 50 de confirmación, hay parroquias 20 bodas. de bodas, etcétera. Entonces, esta parroquia, por eso he empezado diciendo que en este caso, esta parroquia tiene este contexto. Bueno, luego hablaremos de su labor como capellán de hospital, también de su entrega en la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, de la que es conciliario, pero ahora, como estamos en el año sacerdotal, lo que nos interesa es que comparta con nosotros su vocación, ¿no? Cómo descubre y en qué momento descubre que Dios le llama a ser sacerdote. Cuéntenos. Bien, bueno, yo soy natural. Yo siempre presumo de ser el mejor pueblo de la diócesis, pero todo el mundo presume, me imagino. Yo soy del Puente del Arzobispo, donde, gracias a Dios, pues allí ahora actualmente somos varios sacerdotes, hijos del pueblo, ¿no? Entre ellos el obispo de Córdoba, don Demetrio. Entonces, yo soy el cuarto de una familia de 7, somos 5 varones los primeros y 2 chicas, una familia religiosa, y bueno, pues yo... pues estuve en el pueblo, pues con normalidad en la parroquia. Allí había hijas de la caridad, que ya no están, hay una residencia. Y entonces hubo un momento que para mí fue importante, que fue la confirmación. Yo me confirmé con 16 años, porque bueno, pues anteriormente iba a la iglesia, pero no demasiado comprometido. Y cuando fue la confirmación, pues empecé con el grupo de las hijas de la caridad, las Juventudes Marianas Vicencianas. Y ahí empecé un poco con ese tema. Íbamos a Torre de Benagalbón, a Málaga, entonces con los padres paules, y yo curiosamente me impactó mucho el tema misionero, el tema de darse a los necesitados. En mi pueblo había residencia de ancianos, que la sigue habiendo, claro, aunque ya no la llevan las hijas de la caridad. Y entonces ahí empezó mi compromiso un poco con la iglesia. Cuando vas conociendo en ese grupo juvenil, Juventudes Marianas Vicencianas, al que trabajan, ahí se despertó mi intención, ¿no? Bueno, mi intención. Me gustó lo que era ir a misiones, ayudar a los ancianos, a los más necesitados, la labor que hacen las hijas de la caridad y los padres paules en todo nivel social, etcétera. Y bueno, ahí un poco Y hubo un momento, yo iba mucho a las convivencias, de todo tipo de las hijas de la caridad, unido a la parroquia, porque las hijas de la caridad, Juventudes Marianas, estaban un poco muy vinculadas a la parroquia. De hecho, don Mateo, que en paz descanse, era el párroco estuve en Santa Bárbara, era el párroco en mi pueblo durante 18 años. Yo fui monaguillo con él incluso, ¿no? Y entonces yo estaba vinculado de las dos maneras, parroquia y juventudes. Y es verdad que bueno, pues que yo decidí irme primero, tenía esa vocación vicenciana de San Vicente de Paúl, y me fui ahí descubrí yo mi vocación de servicio a los pobres y de servicio a los necesitados y de misiones, y me fui como Paúl. Estuve 2 años, estuve muy feliz, muy contento, muy a gusto, pero hubo un momento, un giro en mi vida donde me di cuenta de que tal vez me tiraba más lo que era ser diocesano. Entonces ahí es verdad que tengo que agradecer un poco la actitud de mi ayuda en ese momento de don Demetrio para discernir, ¿no? Y bueno, y por eso al final empecé con esa vocación, como digo, vicenciana, pero hubo un momento en que discerní mejor diocesano, y ahí ya fue cuando me fui al seminario de Toledo, por ese motivo. Entonces, yo he seguido teniendo una vocación, como muy digo, vicenciana, en el sentido de las hijas de la caridad, de todo lo que significa amor a los pobres, amor a los pobres, con esa misión. Pero bueno, yo sentí en un momento determinado que mi vocación no era vivir en esa comunidad, como tal, como Paúl, sino más como sacerdote diocesano. Y yo en ese discernimiento con la dirección espiritual vi que realmente creo que me tenía que ir a Toledo, ¿no? Y por ese motivo, al final, me fui al seminario Santa Locadia, donde estuve allí, y bueno, y luego ya pues me ordené de sacerdote, siendo sacerdote diocesano, de lo cual me alegro muchísimo, porque creo que descubrí realmente mi vocación, y ya estoy viendo, después de 30 años de sacerdote, pues que bueno, pues que el Señor se sirvió de circunstancias para que al final fuera sacerdote diocesano. Y a mí me ayudó mucho, por eso el tema de los enfermos, cuando yo estaba en los Paules, íbamos muchísimo, estuve un año en Ávila, a la Casa de la Misericordia, a levantar, lavar, cuidar a los enfermos. O sea que incluso ese tema de los enfermos, curiosamente, me ha acompañado siempre en mi vida, ¿no? En su vida y en su vocación también. En mi vocación, ¿no? Porque yo quería un poco pues atender, ayudar a esa gente necesitada en ese sentido, ¿no? Y bueno, el Señor se ha servido de distintas circunstancias para llevarme aquí. Por eso yo soy muy devoto de la medalla milagrosa, y luego al final pues también de la Virgen de Lourdes, ¿no? Que
bueno, la Virgen de Guadalupe, porque mi pueblo nació precisamente por esa devoción a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Por eso la devoción mariana siempre la he tenido muy cercana en mi vida también. ¿Dónde se formó como sacerdote? ¿En el seminario de Toledo? Sí, yo estuve en Santa Leocadia, ¿Sí? que estaba don Demetrio de rector, y claro, íbamos a San Ildefonso. En Santa Leocadia porque era una vocación tardía, No, lo que se bueno, decía antes. era más porque al conocer yo creo que también un poco a don Demetrio. Pues me fui allí a ese seminario, ¿no? Pero bueno, luego hemos estado vinculados. Y estuve en el seminario de allí, hice el curso de espiritualidad también, y luego ya cuando me ordené en el año 93, ya mi primer destino fue la zona de la nave de Comalillo, Sí. Buenas Bodas, y la Pentápolis, Robledo del Mazo, Las Sonfrías, Robledillo, Navaltoril y Piedra Escrita. De Insólidum, parroquia Insólidum, con don Enrique Ruiz Ramos. Y fue mi primer año como sacerdote allí, Sí. y la verdad es que fue también una experiencia preciosa, totalmente distinta a la actual, ¿no? Pero en la que me ayudó muchísimo también a atender a esas personas pues tan dispersos, me refiero, de que eran pueblos muy pequeñitos, donde teníamos que hacer mucha distancia, pero como éramos los dos insólidos, vivíamos juntos los dos, fue una experiencia muy gratificante. Después viví con dos sacerdotes, don David Belmonte, y también allí de Insólidum, y luego ya fue cuando ya me mandaron después de 5 años de estar en aquellos pueblos, me mandaron aquí, y aquí ya he hecho lo que he dicho antes, de Yunclillos, Cabañas, y luego ya el Instituto de Vargas, que fui 8 años profesor también. O sea, también has sido profesor de instituto. He estado 8 años de profesor de instituto, y tengo muy gratificante. De hecho, Sí. ayer mismo estaba en el hospital y vi una persona que fue a hacerse una resonancia, y de pronto la chica tenía 32 años, y dice, anda, qué alegría verle. Y digo, me dio clase en el Instituto de Vargas. Dice, estoy casada y con 2 hijos. Dice que hace ya 15 años o 20 años que me dio usted clase. O sea, que incluso, y he casado a gente también del instituto. O sea, que te das cuenta, mi vida también ha estado en pueblos, en parroquias pequeñas, en los pueblos aquellos como digo, de la Pentápolis, y la nave de Comalillo, Buenas Bodas, y luego ya esta zona de la Sagra, pero con esta variante de párroco de 2 parroquias y de profesor del instituto. Entiendo que todo eso a uno le forma también, Sí. y le enriquece, Sí. ¿no? El no estar encasillado en un sitio, Sí. sino, bueno, pues... Claro, eso es lo importante, yo creo que del sacerdote, ¿no? Que muchas veces tienes que estar, por eso yo, aunque tenga el hospital, es bueno tratar con todo tipo de gente, y aunque sea una parroquia pequeña, pues tienes que solucionar un problema de unas obras, o tienes que plantear, por ejemplo, a mí me parece también importante el trato con los sacerdotes en el arciprestazgo, ¿no? El hecho de que, porque muchas veces estás solamente en el hospital, tus compañeros y ya está, pero también en el arciprestazgo tengo mis reuniones, ¿ves? Los jueves, cuando tenemos el hecho de estar con ellos, de también en verano ayudarles ellos y ellos que me ayuden a mí. Es verdad que ya cuando estuve en la zona de la Jara, en el arciprestazgo, muy contento, pero aquí también, todos estos años, he estado muy unido con mis compañeros. Yo creo que esa labor del arciprestazgo también es muy importante. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo los sacerdotes necesitamos estar unidos mucho con los sacerdotes y compartir, ¿no? Cada uno somos de una manera, de un estilo, pero el hecho de ayudarnos es fundamental. Por eso es lo que tú dices, he estado en muchas cosas diferentes en el fondo. Por tu iglesia que te espera a oscuras, por tu pueblo que te reza guardar. Bueno, don Jesús, estamos en la capilla del nuevo Hospital Universitario de Toledo, una capilla de la que ya hemos hablado, con ese Cristo tan significativo y tan querido también por todos los que formáis parte aquí del hospital. Y lo primero, hacerle una pregunta que ya me ha contado que le han hecho muchas veces, ¿no? Y es, ¿qué hace un sacerdote en un hospital? ¿Cómo es la labor de un capellán de hospital? Bueno, pues lo más importante es lo que tú dices. El hospital es un lugar dentro de la diócesis muy significativo, porque es el lugar donde hay mucho sufrimiento, mucho dolor, donde se viven experiencias que no se viven en otros lugares. Tú piensas que, por ejemplo, cuando uno va
a una tienda, pues uno va a comprar un pantalón, una camisa, y la persona que la atiende, pues le intenta atender de la mejor manera posible, ¿no? Pero el hospital no solamente es que vender un producto, no es vender un producto como cuando vas a comprar una cosa, sino que la gente que estamos en el hospital, está el enfermo, está el familiar, está el personal sanitario y están todas las demás personas que atienden el mantenimiento, por decirlo de alguna manera, del hospital. Entonces, cuando un capellán viene aquí, él se da cuenta de que su labor ministerial es fundamental en su vida, el enfermo, el que sufre, y todas las personas que acabo de nombrar que están a su alrededor. Entonces, uno cuando viene al hospital sabe que va a tener que vivir situaciones que por sí mismo uno no podría hacer, sino que siempre tiene que contar de una manera muy especial con la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque hay momentos en que yo estoy hablando con una persona y me llaman para una situación extrema. Yo no sé qué me voy a encontrar. Entonces necesito la fuerza del Espíritu Santo que me ilumine, como realmente dice el Evangelio. En ese momento yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Entonces, partiendo de que necesitas continuamente la presencia del Señor en tu vida, la presencia de la Virgen María, la fortaleza del Espíritu Santo, uno se fía del Señor y uno dice, yo por mí mismo posiblemente no pueda llegar a todo lo que me gustaría a esta persona concreta, a estas personas concretas, pero me fío del Señor. Y hago esta introducción para que veamos precisamente cómo yo creo que nadie es digno ni se siente capaz de la gracia tan impresionante que un sacerdote transmite, que es el Señor el que lo hace, a través del sacerdote, para ayudar a esa persona concreta. Entonces, cuando uno viene al hospital diciendo, aquí estoy, Señor, porque me encuentro indigno, porque sé que me voy a encontrar situaciones que no sé qué se va a necesitar, uno ya, con esa humildad que es necesaria, empieza con paz. Y yo cuando vengo al hospital, como hablo con mis compañeros, lo primero que hacemos cuando me levanto es abrir esa puerta y abrir la capilla. La capilla se abre pues 6:30, 7 menos cuarto de la mañana, y a partir de esa hora, ya 7 menos cuarto, empieza a llegar la gente. Y tenemos misa a las 7:30 de la mañana. ¿Por qué a las 7:30 de la mañana? Porque el personal sanitario empieza a las 8 y esta capilla, que es verdad que es un poquito pequeña respecto a lo que estamos acostumbrados a la Virgen de la Salud, pero prácticamente se llena todos los días para la misa de diario. Y en esa misa la gente te dice, es que lo más importante es empezar con la presencia del Señor. Entonces, cuando tú empiezas con la Eucaristía en tu labor en el hospital, pues eso te hace vivir con mucha confianza. Entonces, después de haber vivido lo más importante, que es la Eucaristía, a las 8, de 8 a 9 aproximadamente, el sacerdote coge al Señor y se va por las habitaciones. A ver, ¿por qué es tan importante este tema de dar las comuniones a los enfermos a esa hora? Primero, tengo que agradecer, que ya están, si Dios quiere, en el cielo, tanto don Francisco como Sor Petra, que hicieron una labor muy buena en el Virgen de la Salud. Entonces, la gente de la diócesis, de la ciudad de Toledo, de los alrededores, ya viene con una mentalidad. Cuando yo estoy en el hospital, quiero que vaya el sacerdote a darme la comunión. Entonces, esa ventaja la tenemos ya desde hace muchísimos años y, por lo tanto, mi labor es coger el viático, el portaviáticos, llevar al Señor. ¿Y cómo lo hacemos? La gente, esto es muy importante para la gente que nos escuche, cómo actúa, hay muchos que, como ya lo saben, dicen a la enfermera en las plantas, quiero que venga el sacerdote a mí. Nosotros vamos por todas las plantas, todos los días, por urgencias, por UBI, por todos los sitios. ¿Les llamen o no? Exactamente. Entonces, ellos nos ven, apúnteme usted que quiero la comunión, y les apuntamos. Y luego también, pues hay veces que, muchas veces, los mismos sanitarios, cuando saben que una persona es religiosa, les preguntan, les dicen, y entonces nos llaman. Entonces, a través de esta situación es como nosotros damos las comuniones. ¿Qué pasa? Uno dice, vais por todas las habitaciones, es muy grande el hospital, no llegamos. Pero como nos ven por todas las plantas, por todos, y ya se sabe de siempre que estamos aquí, la gente nos reclama. Entonces, ¿cuántas comuniones podemos dar diariamente? 25, 30, 35, depende de la situación.
Pero es muy importante ver cómo la gente, por ejemplo, vas a una habitación y el otro dice, yo también quiero. El compañero. Y entonces piden confesar, etc. Y también yo creo que aquí tengo que recalcar la labor del familiar. Hay veces que cuando vas a dar la comunión te encuentras que el familiar está pasándolo mal, porque el familiar ve la situación del enfermo y ve que le han dado una mala noticia, que le han dicho que posiblemente no le queda mucho tiempo, y esa persona, su corazón se mueve y dice, yo necesito confesarme, como hoy me ha pasado, por ejemplo, ¿no? de un familiar que quería confesarse, pues llorando en ese momento para él duro, agrio, pero ve al sacerdote. Y luego también vemos cómo, por ejemplo, aprovecho para decir que tanto en gerencia, con todos los gentes que hemos tenido, como actualmente, y el personal del hospital, valora mucho la labor del sacerdote. Entonces, aprovecho para decir que igual que vamos a los enfermos a darles la comunión todos los días, y uno se pregunta, bueno, y después de dar la comunión, ¿qué haces durante la mañana? Pues llevo el busca, y en ese busca, que está por todo el hospital, en todos los controles, me pueden llamar en cualquier momento. ¿Cómo me llaman y por qué me llaman? Muy sencillo. La gente, el enfermo, llega muchas veces en una situación difícil a urgencias, en un momento oncológico, o le han dicho ya paliativos, la UBI. Entonces, los médicos y el personal sanitario, muchas veces cuando ven esta situación, preguntan, ¿son ustedes religiosos? Y en ese momento ellos pueden decir sí o no. ¿Quieren ustedes que llamemos al sacerdote? Entonces, ¿quién nos llama? El personal sanitario. Y otras veces es la misma familia que cuando el médico le dice, oiga, que mire usted, pues esta es la situación que hay. Pues nosotros somos muy religiosos. A ver, es curioso cómo muchas veces nos llama gente que no están en el último momento, pero que son muy religiosos y dicen, no, yo es que me voy a operar y quiero que me den la unción de enfermos para tener fortaleza. Y hay veces que el médico dice, si no está para morir, y yo les tengo que explicar. No, mire, es el error ese que existe, ese es el tema. la confusión con la unción de enfermos. Igual que a los familiares hay que decirles, no se trata de que el sacerdote vaya ya cuando ya está al final, a punto, no, sino que es bueno preparar la familia al paciente y hacerle ver, oye, es bueno que venga el sacerdote, hables con él. Entonces, cuando vamos con frecuencia a ver a la persona, llega un momento en que hay que dar la unción. Entonces, tú ya le explicas la unción con el sentido verdadero. Es verdad que hay momentos en que, por situaciones, llega ya en el último momento, te dicen la noticia y el familiar dice, me han dicho esta noticia, quiero esto. Por eso explicamos, la unción de enfermos, no, hay gente que dice, es la extrema, no, es unción de enfermos. Es un sacramento de vivos. Es un sacramento de vivos, y es muy importante. También es verdad que hay que tener mucha paciencia en el aspecto de que muchas veces las personas con las que nos encontramos no sabemos... Se confunden. Y que no sabemos cómo han vivido su vida de fe. Entonces, hay que explicarles, pero ellos lo atienden con mucho cariño, ¿no? Y decir, mira, tiene usted razón, pues cuánto me alegro. Pero es bueno, para eso está el sacerdote, para explicar, mira, pues si es que es un sacramento espectacular, que te cambia la vida. Y cuánta gente me dice, cuando te ven por la calle, usted me dio la unción de enfermos, me salvó la vida. No, yo no se la salve, se la salvó el Señor. Sí, pero es una manera de que ellos se dan cuenta de que estaba mal, mi familiar dijo... Y ahí estuvo el sacerdote. Y ahí estuvo el sacerdote, y entonces ellos se acuerdan en ese momento, y tú le diste. Entonces, yo siempre digo, no, hay veces, esto lo explico muchas veces, lo digo muchas veces cuando hablo con la gente, a ver, el sacerdote cuando va por los pasillos, hay gente que, yo le entiendo, y no critico a esas personas, digo la situación, porque no sé cómo han vivido su experiencia con un sacerdote, pero te dicen, ¡ay, un sacerdote, yuyu! Y yo les digo, no, perdona, si yo no vengo a traer muerte, yo vengo a traer vida. Cuando tú explicas a la gente que el sacerdote viene a traer vida, no muerte, la gente se da cuenta, es verdad, porque yo vengo a traer vida eterna, que es la más importante, y luego vida porque les traigo los sacramentos, porque les traigo a Jesucristo. Entonces, es verdad que me llaman para momentos muy difíciles, pero yo siempre les digo... Y se asocian al Claro, yo siempre digo, final. yo vengo con una sonrisa, Oral B o Profiden o como quieras, o Colgate, ¿no? Pero una sonrisa a la gente para que vea que a pesar del dolor y a pesar del sufrimiento, hay que estar alegres, hay que transmitir vida. Mis compañeros en el hospital, cuando hablamos, nos damos cuenta de eso, que es muy importante el que nos vean que les traemos la alegría. Aquí en el hospital hicimos muchas tonterías, pero por esto, digo tonterías cuando dicen, ¿qué tal estás? Sin contar lo malo, todo demás bueno.
digo, anda, es una manera de que entiendan que tú tienes que estar cercano. Por eso, en el hospital, una de las labores que hacemos, que estoy diciendo que luego durante el día nos llaman, por ejemplo, nosotros comemos aquí, cenamos aquí, con... Claro, porque una guardia, don Jesús... Exactamente, son 24 horas. Son 24 horas aquí. Aquí permanente. O sea, yo no puedo salir a ningún momento a otros sitios porque me pueden llamar a una REA, es decir, a un momento grave, o una persona que en ese momento se está muriendo, y puede tardar 2-3 minutos. Yo no puedo decir, bueno, pues esta tarde voy. No. Cuando nos llaman, preguntamos qué necesitan. Y hay veces que te dicen, no corre prisa, no pasa nada. Pero hay momentos en que te dicen, está agonizando, llamen al sacerdote, tienes que ir en ese momento. Entonces, él está aquí permanentemente. Es una pastoral que no puede esperar. No puede esperar. Entonces, cuando tú comes y cenas todos los días con los médicos, con enfermeras, al final es un trato personal. Esto es, yo lo digo siempre, que es como un pueblo grande, pero todo el día en la calle. Porque ¿sabéis la cantidad de gente que saludamos todos los días, que hablamos todos los días, que tenemos trato todos los días? Entonces, claro, entonces hay mucho personal sanitario en general que algunos no son creyentes, no han tenido vida de fe, pero cuando comes con ellos todos los días y te preguntan, ¿y cuál es tu labor? ¿Y qué haces? Se dan cuenta, y dicen, oye, pues tienes razón. Yo no lo he vivido porque mi familia no, pero me doy cuenta de lo importante que es tu labor, de escuchar, de estar atento, de preocuparte. Luego también aprovecho para decir que, por ejemplo, mucha gente pasa mucho tiempo aquí en el hospital. Entonces, cuando necesitan un favor a nivel de confesión, o a nivel de sacramentos, o incluso de familiares, etcétera, muchas veces acuden a nosotros. Claro, hay gente que estás aquí todos los días y te dice un médico, quiero que me cases, porque es el sacerdote de referencia todos los días. Entonces, al final, es una familia. Sí. Entonces, es maravilloso lo que significa la familia del hospital, o sea, con qué cariño nos acoge la gente. Pues en todos los sitios hay problemas, dificultades, pero es muy importante el que nos sentimos como uno más, y ya diciendo, sabiendo que somos sacerdotes y que hay gente pues, que no tiene esa creencia, pero hay un respeto muy importante. Muy importante. Y luego también nosotros, para ya lo que hacemos en el hospital, nos pasamos por todos los lugares importantes, es decir, por la UBI, por urgencias, por neonatos, sobre todo los niños, ¿no? O sea, es decir, nos pasamos todos los días por todas esos lugares. Y entonces ahí es donde nos van viendo y ya pues, se van dando cuenta de que ya vamos siendo algo actual, que no es decir, uy, viene el sacerdote malo, no, sino que te das cuenta de que como te ven todos los días nos pasamos. Y luego, ¿qué hacemos? Igual que hemos tenido misa por la mañana, por la tarde tenemos misa, que suele venir más el familiar que está... ya no viene tanto el personal sanitario, sino es a las 7 de la tarde, ¿no? Y entonces ahí tenemos pues ese momento de la misa. Y luego, este lugar está muy bien situado, porque está farmacia al lado, de paso, los ascensores de la F3F4. Entonces, por la mañana, sobre todo, pasa muchísima gente aquí. Habéis visto hace un momento que cuando hemos cerrado la capilla para hacer la entrevista, hemos tenido que poner un cartel porque todos los días continuamente pasa gente. Se le tiene mucha devoción, está allí el Padre Pío, está la Milagrosa que ya estaba en la Virgen de la Salud, y luego es también muy importante este Cristo que tenemos aquí, que le ha regalado un sacerdote que está enfermo, y es Nicodemo bajando a Cristo de la cruz. Entonces le han hecho las hermanitas de Belén de Lourdes, le trajimos desde allí, tenemos a la Virgen de la Salud que estaba allí en el Virgen de la Salud, y también tenemos a San José, ¿no? Y entonces viene la gente al sagrario y están rezando continuamente. Entonces es un lugar de oración donde cuando nosotros venimos a estar aquí, al estar aquí, me puede confesar, puede visitar a mi enfermo. Entonces eso es fundamental. Y un poco yo creo que eso es un día que hacemos en el hospital. El acompañamiento. Don Jesús, le iba a preguntar cuál es el truco, porque usted ha hablado del Espíritu Santo y creo que me va a contestar por ahí, ¿no? Aquí, usted lo ha dicho, ¿no? Es una pastoral como de un pueblo grande, conoce muchísima gente, vive muchas historias y algunas tienen un final feliz, pero otras, pues lamentablemente no. Ustedes, los sacerdotes, si algo estamos descubriendo en este año sacerdotal es que son de carne y hueso. Sí. Entonces yo entiendo, don Jesús, que no sé cómo se hace, no sé dónde está el truco, cómo uno no se lo lleva a casa, cómo uno es capaz de, o no, de sintonizar, de... Sí. Es decir, ustedes también sufren, entiendo. Acompañan y sufren.
Sí, bueno, ahí la clave es, yo creo que tengo que aprovechar para decir que aquí, aunque muchas veces cuando hablamos decimos no paramos, ¿no? Y posiblemente seamos las personas que más utilicemos, iba a decir las Skechers que me regalaron, ¿no? Es decir, los zapatos, andamos muchísimo, ¿no? Por todo el hospital, que es muy grande, pero yo creo que una de las cosas claves es que aunque tenemos mucho trabajo, hay tiempo para rezar, porque estamos en este lugar, en la capilla, y al lado está la habitación. Entonces, la oración es fundamental. Entonces, cuando uno reza, cuando uno ora, cuando uno mira continuamente al Cristo y mira al sagrario, uno se da cuenta de que es necesario, lo que decía antes, fiarse del Señor. Y después, cuando uno viene, o por ejemplo yo me pasa muchas veces, a las 3 de la mañana te llaman para una unción. En ese momento estás acostado, lo que no te apetece es levantarte. Pero dices, Señor, ayúdame, no sé quién me voy a encontrar, pero que seas tú el que esté conmigo. Esa actitud continua te hace ver la enfermedad, el sufrimiento de otra manera. Yo te voy a decir que es durísimo muchas veces el hospital, porque nos encontramos situaciones, que no voy a contar ningún ejemplo concreto, pues porque hay personas que te pueden escuchar y pueden saber que estoy hablando de sus problemas, ¿no? Pero sí que es verdad que te das cuenta de que la situación de dolor de esas personas es tan grande que tú como sacerdote tienes que ponerte en su lugar. Yo muchas veces les digo, cuando me cuentan su problema, sobre todo gente terminal, ¿no? Oncológicos, etcétera, tú estás ahí, yo estoy aquí. No es lo mismo, les digo, lo que yo te pueda decir, pero sí que te digo, agárrate a Jesucristo, agárrate a la cruz, agárrate a la Virgen María. Lo que te digo, me lo creo, estoy convencido, es lo que te va a dar la felicidad. Eso hay veces que humanamente te cuesta, pero cuando miras a Jesucristo dices, es que esa es la clave. Por eso digo que tenemos que estar, aquí sacamos mucho tiempo de oración, sobre todo por la noche, a la hora de la cena yo no puedo ir a las habitaciones, claro. En momentos puntuales, a la hora de la siesta, entonces tienes tiempo para rezar, ¿no? Para estar con el Señor. Entonces yo siempre digo, si no rezas, si no te pones delante del Señor, si no llevas una vida de fe profunda, todo lo demás sería activismo. Y en un momento en que ese activismo no es bueno porque lo verías como qué mal que esta persona dando esta noticia, qué mala suerte tiene. Entonces ya entraríamos en lo que no es la fe, ¿no? En esa dinámica. Sin embargo, cuando uno lo ve con fe, uno dice, Señor, no lo entiendo, muchas veces tú sabrás, pero te pongo a esta persona. A mí lo que me ayuda mucho es la cantidad de gente que nos pide, rece por esta intención, téngame presente, rece mucho por mí. O sea, cuando vas a esas habitaciones y te dicen, acuérdese de mí, eso es muy importante, porque ahí te das cuenta de que dices, cuando estás de aquí delante del Señor y rezas, dice, a ver, Señor, no te puedo decir una por una todas las intenciones que tengo, sí, pero tú lo sabes. Y lo que decías tú, o sea, yo me tengo que dejar llevar continuamente por el Espíritu Santo, es una fortaleza que me da Él, porque yo humanamente, no se trata del carácter, cuidado, mucha gente se confunde, es que usted tiene un carácter, es que el otro... No, lo importante no es el carácter, lo importante es caer en la cuenta de que me tengo que poner en el lugar del otro y de que estoy atendiendo a Jesucristo en el lugar del otro. Y muchas veces esta persona que atiendo tiene sus características propias, da igual. Lo importante es que Jesucristo quiere que esa persona la atienda con cariño, con delicadeza, con humildad también, ¿no? Y sobre todo, yo creo que tenemos que darle mucha esperanza, ¿no? O sea, es verdad que muchas veces cuando ves tanto sufrimiento, es verdad que ese sufrimiento te da el Señor la capacidad de expresar lo que quiere el Señor en ese momento de una manera concreta. Y luego, cuando tú ya has visto que esa persona te dice gracias, dice, bueno, pues el Señor. Y yo me voy con mucha paz sabiendo que es el Señor. Y de verdad no lo digo como palabras bonitas, sino es que si pensara que es porque yo estoy perdido. Es Jesucristo el que actúa. Es verdad que muchas veces nos gustaría llegar más. Es verdad que, por ejemplo, hay una cosa que quiero aprovechar para decir, y es que muchas veces la familia te dice, mire usted, esta persona no es creyente, usted vaya... Yo creo que es muy importante que cuando vemos que no llega el sacerdote o que esa persona nos gustaría que recibiera un sacramento, pero no le va a recibir porque no es persona de fe, voy a ofrecer la misa por él, voy a rezar por él, voy a ofrecer tal cosa por él, pero muchas veces el Señor se encarga. No podemos empeñarnos en meter, ¿no?, con un calzador la fe a esa persona. No, el Señor sabrá.
Por eso muchas veces yo le digo a la gente, su familiar, usted ayude a esa persona. Es verdad que hay veces, el otro día me pasó un caso de una persona que, relativamente joven, ¿no? Pues que estaba terminal y no quería saber nada de un sacerdote, no quería saber nada de un sacerdote. Y era religiosa, pero su enfermedad le había hecho pasar de Dios, ¿no? Insistían, y bueno, pues yo fui, ¿no?, a hablar y dije, mira, vengo de parte de tu familia, tal cual, ¿qué tal estás? Pues mal, porque, bueno, pues que estoy mal, ¿verdad? Dice, pero tengo mucha fe y mucha confianza en Dios. Digo, sí, pues claro, pues es lo más importante. Dice, me vas a confesar, ¿verdad? Me vas a dar la unción y me vas a dar la... Y luego la familia me mandaron mensajes, me agradecieron. Digo, no, el Señor se ha servido. Yo iba a lo que me encontraba. Y sin embargo, y esta persona dice, es que llevamos un año pendiente de que esta persona reciba otra vez, esté otra vez con el sacerdote, y no quería recibir a un sacerdote. Y esos casos, el Señor, de pronto, hay muchos casos de estos en donde te dicen que es imposible y de pronto llega el sacerdote y cambia la persona. Wow. Hay misterios de esto, o sea, es impresionante, sí, ¿no? sí. Luego también está el tema que la gente se pregunta mucho, el tema de los niños, el tema de todo este tema del sufrimiento, y creo que el hecho es muy bonito, los capellanes que hemos pasado durante todos estos años por el hospital, ver cómo es algo muy duro, pero al final también es, como todo el hospital, muy gratificante ver cómo esa familia, hay testimonios preciosos de padres con sus hijos que nos han dado un testimonio impresionante. Y cómo, siendo valientes a la hora de expresar lo que significa ese momento de dolor, ellos lo han sabido captar y te ayuda el pensar, qué bien que este padre, ante algo tan duro, sea capaz de decir, el Señor está conmigo. O sea, ¿cuánto aprenden también? Por eso aprendemos muchísimo. Por eso yo pienso que yo soy un privilegiado por tener la suerte de tener este puesto, este cargo que me mandó el señor arzobispo hace ya 14 años, ¿no? Y que para mí, yo siempre digo, llevo 30 años de sacerdote y mis mejores momentos sacerdotales posiblemente sean los del hospital. En el hospital. En el hospital. Y lleva 14, Llevo como 14. capellán de hospital. Como capellán de hospital. Y capitán también. Capitán bueno, del barco. Don Jesús, ahora hay que preguntarle inevitablemente, porque es conciliario nacional de la Hermandad de Nuestra Señora de la Hospitalidad, perdón, de Nuestra Señora de Lourdes. Sí. También es el diocesano, sí, conciliario diocesano. Y estamos en el mes en el que celebramos, el 11 de febrero, a la Virgen de Lourdes. Sí. ¿Qué es primero? ¿Cómo llega a su vida la hospitalidad? ¿A través de esta misión en el hospital como capellán? ¿Una cosa lleva a la otra? ¿O cuéntenos? Es buena pregunta, te la inspira el Espíritu Santo. El Espíritu. Lo digo por lo siguiente. Mi primer destino fue la Nava de Comalillo. Yo en el seminario, hubo un año que nos invitaron y fui a la Hospitalidad de Lourdes, en el año creo que 88, como seminarista, que siempre se van los seminaristas, ¿no? Y después de sacerdote, cuando estaba en la Nava de Comalillo, la actual presidenta de la Hospitalidad, Teresa, me dijo, oye, a ver si vienes, y estuvo varios años hasta que por fin fui. Entonces, empecé en el 98 y desde ese año, excepto cuando murió mi padre, he ido todos los años a Lourdes como sacerdote. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando hubo un momento que se necesitaba un sacerdote para el hospital, me dijeron, oye Jesús, ¿por qué no tú, que estás yendo, ya llevas muchos años, ya llevaba yo pues aproximadamente 15 años yendo todos los años a Lourdes, vas al hospital? Entonces yo dije, bueno, yo es verdad que trato mucho con los enfermos por el tema de la hospitalidad, pero yo no sé si el Señor me llama a estar aquí en un hospital, pero bueno, pues acepté, ¿no? Y de ahí vino el tema de estar en el hospital. O sea, Lourdes le trajo exactamente, aquí. Lourdes me trajo aquí. Entonces, yo ya, el Lourdes engancha, como sabemos todos, aprovecho para decir pues, que la hospitalidad está muy bien y van muchas parroquias, ¿no?, con los sacerdotes, pero también es bueno que de vez en cuando, sobre todo alguna persona que está impedida de la parroquia, pues yo que sé, hay veces que mi sacristana pues iba, que la pobre en tu parroquia te ayuda, pero luego no tiene tanta movilidad. Entonces, muchas veces ya no pueden ir a una peregrinación con la parroquia. Claro. Entonces, yo les animo que en todas las parroquias,
cuando llegue pues el cartel para la peregrinación a Lourdes, le pongan y expliquen que es bueno, que aunque no vaya como tal toda la parroquia, pero sí que gente de la parroquia se anime a venir con nosotros, porque pueden ir como enfermos en silla de ruedas o ayudarnos y tal, o también como peregrinos, porque se pueden mover un poquito. Pero el ir, y el arzobispo don Francisco insiste muchísimo, que es muy importante que de algún año vaya la gente también con la hospitalidad. ¿Por qué? Porque el trato con los enfermos, los sacerdotes que van, los voluntarios, el arzobispo que siempre viene, y tanta gente que ayuda, y los momentos de estar allí en Lourdes como hospitalidad y como diocesana y con el enfermo, te cambia mucho. Por eso todo esto que estoy diciendo del enfermo lo tenemos que poner en unión a Lourdes por ese motivo. Porque una peregrinación donde llevas 100 enfermos, donde le llevas en el carrito de todo tipo y te cuentan su vida. Entonces en esos días, una persona que no va como enferma, sino que va como peregrino, voy a llevar a este enfermo a las piscinas y le cuenta, ¿y dónde es usted? ¿Y cómo lleva la enfermedad? ¿Y qué le pasa? ¿Y qué? Eso es muy importante. Es una persona muy entregada, es una persona que le quiere todo el mundo porque se hace querer. ¿Y qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? En la hospitalidad da mucho juego. Lleva unos años de conciliario, pero como era poco ser conciliario de Toledo, y algo tiene el agua cuando lo bendicen, pues es conciliario nacional. Y se le rifan todas las hospitalidades, le quiere todo el mundo, en los congresos, en todas partes. Es una persona que le quiere. ¿Qué más te voy a decir de Jesús? Que vale muchísimo y que está siempre dispuesto a ayudar a los demás, y que en el hospital da un juego maravilloso y que se vuelca con los enfermos, con los hospitalarios, en la peregrinación, no deja títere con cabeza, como se dice, y está siempre dispuesto. Por ejemplo, yo creo que el trato personal es curioso, y antes lo quería decir y se me ha olvidado, cuando nos llaman para una unción, por ejemplo, ¿qué ya haces? Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo se llama? El enfermo. ¿De dónde sois? Ya vas entrando, de Yepes, hombre, pues allí, ¿no? Entonces empiezas a hablar, ya entras, ya vas entrando. Y eso te va familiarizando con la situación. Luego ya te cuentan qué es lo que pasa, qué necesitas. Y al final eso te hace romper un poco el hielo de la situación y ya, según la persona, te van contando. Bueno, pues lo mismo pasa un poco en Lourdes. Lourdes no es lo mismo ir venga, voy a ir a Lourdes, a la Virgen y ya está, sino el ir con la peregrinación te hace tratar con el enfermo, tratar con la familia, tratar con los peregrinos y ver otra situación diferente. Por eso yo llevo ya, este año creo que va a ser 25 años en la peregrinación diocesana y te engancha. Hay veces que yo decía, ya llevo 3 años, 4 años, voy a dejar de ir a Lourdes, porque claro, tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro, tienes que dejar tal, tengo mucho trabajo, esto, el instituto, no sé qué. Y al final te engancha. Y luego, bueno, pues el Señor se sirvió y me trajo aquí. Por eso primero es Lourdes y ese después fue el motivo, el hospital. Capellán de hospital. ¿De qué manera, ya para terminar, ha configurado su carácter, su ser sacerdotal, el ser capellán de hospital? Bueno, lo primero de todo es que te hace vivir más de la confianza en Dios, sin duda alguna, de darte cuenta de que sin la oración no puedes vivir, no puedes estar, ¿no? Y luego también relativizar mucho todas las cosas respecto a las personas, es decir, muchas veces nos sale espontáneamente, humanamente, juzgar.
este no me saluda, este no sé qué, este tal, este me ha dicho. Y cuando tú estás en el hospital y ves realmente los problemas de la gente, las situaciones de la gente, el día a día, en ese momento te solidarizas más y te das cuenta de que es mucho más importante pensar en lo bueno de la otra persona que no en juzgarla, en criticarla, y que incluso el hecho de relativizar las cosas te hace no vivir con actitud de agobio, de ver qué hagas, no, sino de fiarme más. A mí, yo personalmente pienso que el hospital me ha cambiado la vida, sobre todo en esa actitud de que el Señor, me fío más del Señor y me di cuenta de que sin Él no puedo, y que es fundamental ese amar a Dios y amar al prójimo por encima de todo, esas dos cosas, que es algo de perogrullo, ¿no?, en los mandamientos, pero que cuando está en un hospital y ve tantas realidades, uno se da cuenta de que merece la pena vivir del sufrimiento, aunque muchas veces, pues, como tú dices, somos humanos y te haces muchas preguntas, pero en el fondo es la actitud de aquí estoy. Don Jesús, gracias. Pues nada, gracias a vosotros, es un encanto siempre estar con vosotros.